Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gustazo, un placer, una bendición estar con todos ustedes en este martes 2 de noviembre de 2021. Estamos en la serie de devocionales cara a cara. Hoy estamos en el día 22 y el devocional de hoy se titula Elección soberana, elección soberana. Esta frase, elección soberana, a menudo se usa en ciertos círculos cristianos, protestantes, reformados, de una cierta manera, pero hoy lo voy a utilizar yo de una manera que me parece honestamente mucho más bíblica, el hecho de la elección de Dios. Dios eligió a Abraham, ¿se acuerdan a Abraham? Cuando Dios llamó a Abraham para mostrarle una nueva tierra donde le iba a dar, la tierra prometida se le llama en la Biblia. Dios eligió a Moisés para una misión especial, Dios eligió al pueblo de Israel para una misión especial, pero a veces hay quien confunde el hecho de la elección de Dios al hecho de la salvación de Dios. Aunque Dios eligió a Abraham para ser el pueblo de Dios, eso no significa que Dios condenara a todos los demás que estuvieran fuera del pueblo de Israel. De hecho, vemos en el relato de Abraham, por ejemplo, que Abraham se acerca al sacerdote Melquisedec para entregarle los diezmos a un hombre que no era parte del pueblo de Dios y con el que Dios también tiene una relación. Y lo mismo vemos en muchos otros lugares de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, gente que no es del pueblo elegido, gente que no es del pueblo elegido de Dios y sin embargo con quienes Dios también tiene amor, con quienes Dios también se comunica y podríamos decir a quienes Dios también salva. Entonces la elección soberana de Dios, Dios eligió soberanamente al pueblo de Israel, a uno de los pueblos más pequeños del mundo, uno de los pueblos menos importantes del mundo, y Dios los eligió para hacer de ellos un pueblo, dice la Biblia, de sacerdotes, el pueblo elegido a partir del cual Dios da su revelación, su ley, su amor. Dios se revela en la historia de este pueblo con grandes señales y finalmente de este pueblo nace Jesucristo, nuestro Salvador, para bendición de todas las naciones, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué Dios eligió a este pueblo y no a otro? ¿Por qué Dios eligió a Abraham y no a otro? ¿Por qué Dios eligió a Moisés y no a otro? Porque Dios es soberano y Dios escoge al que le place. No por nada que Abraham tuviera, no porque Abraham fuera el más inteligente, no porque Moisés fuera el más sabio. De hecho, como vemos, no lo son seres humanos con defectos, pero Dios los eligió por gracia, elección soberana. Y Dios te eligió a ti para algo, mi querido hermano, y Dios no te eligió por tus múltiples cualidades, porque estás bien guapo. Sí tienes muchas cualidades y sí estás bien guapo, sí estás bien guapa, mi hermana, y tienes muchas virtudes, pero Dios no te eligió por eso, porque también tienes defectos y también tenemos pecados. Yo tengo defectos, yo tengo pecados. Dios no nos eligió, Dios no me eligió por nada que yo sea, sino por su mera gracia. No merezco nada, pero Dios nos ha dado su gracia, nos ha elegido para una misión, para dar devocionales, para compartir su palabra, para predicar, para ser maestros, para estudiar la Biblia, para ser su pueblo. Por su pura gracia, no hay nada en nosotros. Entonces, vamos a estudiar en la vida de Moisés esto que significa Éxodo 6 del 10 al 30. Es un pasaje larguito, no lo vamos a leer todo, pero cada quien en su casa, si quieren, pueden leerlo. Oremos. Gracias, Señor, porque en tu absoluta y graciosa soberanía nos has elegido, has mirado, Señor, has pronunciado nuestro nombre, nos has llamado, nos has sacado de ahí donde estábamos y nos has llamado a una tierra, una misión que tú nos estás mostrando. Permítenos agradecer, Señor, nada más que agradecer, asombrarnos del hecho de que nosotros, insignificantes seres humanos, pecadores, hemos sido llamados por el Santo Señor de los cielos y nos has transformado, nos has hecho santos también, apartados para ti, para pertenecer a tu pueblo, Señor. Permítenos seguirte y obedecerte. Gracias por tu elección. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Vamos a Éxodo 6, del 10 al 30. Voy a leer solamente unos pocos versículos y después comentamos las enseñanzas. Dice así: Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje a ir de su tierra a los hijos de Israel. Esta es como la tercera, cuarta vez que Dios le da la misma orden a Moisés. Y a Moisés le vuelve a dar un ataque de incredulidad, un ataque de ansiedad. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Es interesante que esta palabra torpe de labios, hay traducciones, porque el hebreo es ambiguo, hay traducciones que la traducen como siendo yo incircunciso de labios. Eso tal vez nos arroja luz
aquel episodio donde la esposa de Moisés, Séfora, circuncidó a su hijo Gerson y arrojó el prepucio literalmente a los pies de Moisés, como diciendo una especie de símbolo. No estamos seguros qué significa esa escena, pero pudiera ser una especie de símbolo a Moisés de: tú dices que tienes labios incircuncisos, tú dices que eres pecador, tú dices que no te van a escuchar, tú dices que tienes un pasado, mataste a un egipcio, un pasado corrompido, pues ¿qué crees? Dios te perdona. Y otra vez vuelve a poner la excusa a Moisés. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento. Una vez más Dios les vuelve a dar el mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y luego, no voy a leer lo que sigue, hermanos, pero es una genealogía. ¿Qué tiene que ver una genealogía aquí? Está Dios dándole órdenes a Moisés para que saque a los hijos de Israel de Egipto, para que vaya con Faraón y le diga: deja ir a mis hijos. Y después aparece una genealogía. Léanlo ustedes, capítulo 6, versículo 14 hasta el 26. Una genealogía. Se nos narran los hijos de Rubén, después se nos narra acerca de los hijos de Leví, de los cuales nace Moisés, y luego se nos narra acerca también de los hijos de Simeón, y se nos narra la genealogía de Moisés y Aarón, de dónde vienen. Es como una especie de, estamos hablando de Aarón y Moisés, estos liberadores escogidos por Dios para liberar a Israel. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Bueno, aquí el texto bíblico, para los tiempos bíblicos, las genealogías eran muy importantes porque las genealogías hablaban de quién eres, de dónde vienes, quiénes son tus padres, quién es tu familia, cuál es tu grupo, esa es tu identidad. Para nosotros el día de hoy no hay tanto eso, ¿verdad? No es como que tu identidad esté basada a tu tatarabuelo que fue no sé qué. Muchos ni saben quién fue su bisabuelo, muchos no saben ni quiénes fueron sus abuelos. Hay gente que ni siquiera sabe quiénes son sus padres. Pero para nosotros el día de hoy no es así como que algo tan determinante como lo era en aquella época, donde tu grupo, tu familia, tu clan, tus tatarabuelos, de dónde venías, era súper importante. Entonces, por eso está esta genealogía aquí, para decirnos quiénes son Aarón y quiénes son Moisés. Pero hay cosas muy interesantes en esta genealogía. Es interesante que solo se nos mencionan 3 de los hijos de Jacob: Rubén, Simeón y Leví. Los 3 primogénitos. Y esto es muy importante, es interesante porque estos 3 primogénitos, aunque era el primogénito Rubén, y el segundo era Simeón, y el tercero era Leví, no son los que recibieron la bendición de Jacob, el padre de las tribus de Israel. Cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá y todos los demás, resulta que a Rubén, a Simeón y a Leví, los 3 mayores, los que en teoría eran los primogénitos, a los que en teoría les tocaba la mayor bendición, no les tocó bendición, al contrario, les tocó una especie de regaño, reprimenda, por varias razones. A Rubén porque cometió un pecado de acostarse con una de las esposas de su padre, un pecado terrible. A Simeón y a Leví porque hicieron una violencia muy grande, asesinatos a todo un pueblo, que habían abusado de una de sus hermanas. Estaban en lo correcto de defender a su hermana, pero no estuvieron en lo correcto de hacer una gran masacre a toda la población. Y entonces Jacob se enojó con sus 3 hijos mayores, y al que bendijo fue al cuarto, Judá, de quien viene David y de quien también viene nuestro Señor Jesucristo en las genealogías bíblicas. Pero lo importante acá es que Moisés viene de uno de esos 3, digamos que primogénitos desechados. O sea que Moisés y Aarón vienen de una de las tribus de Leví, que no les había tocado bendición, sino que de las tribus de Judá, de las tribus de Israel, la tribu de Leví. De ahí vienen Moisés y Aarón, a quienes no les había tocado bendición, sino al contrario, les había tocado regaño. Y peor aún, ni siquiera vienen del primogénito de Leví, vienen de uno de los segundos de Leví. Y peor aún, Moisés y Aarón vienen de una tribu desechada, no vienen del primogénito, y aparte tienen un pasado, digamos que no tan puro, no tan limpio. Sobre todo Moisés. Había sido criado en Egipto, había matado a un egipcio y se había casado con una madianita, ni siquiera se había casado con una de las mujeres de las 12 tribus de Israel. ¿Qué nos quiere decir esta genealogía? Que nos pinta a un héroe poco, digamos que un héroe poco prominente, a diferencia de cómo son los héroes en las historias. Cuando nosotros leemos las historias de los pueblos, de las otras civilizaciones de esta época, leemos grandes héroes, gente que es súper fuerte, gente que viene de un linaje, hijos de dioses alguno. En cambio, en las historias de Israel no tenemos grandes héroes, al contrario, tenemos gente pecadora, gente que ha fallado, gente que tiene pasado oscuro. ¿Qué nos enseña eso? Que el único héroe en la historia de Israel es Dios. Él es el verdadero héroe.
Él es el único perfecto, no los seres humanos. Y la Biblia, mis hermanos, no fue escrita para que admiremos a los seres humanos. Oh, qué grandes héroes, oh, qué buenos ejemplos. Al contrario, la Biblia fue escrita para que nos demos lo pecadores, para que nos demos cuenta lo pecadores que somos los seres humanos y lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Él es el héroe de esta historia. Dios es el héroe de esta historia. Y esta genealogía se encuentra en medio de, otra vez, el mandamiento de Dios y las excusas de Moisés. O sea, no solamente tiene un pasado dudoso, no solamente ha pecado, no solamente viene de una tribu desechada, no solamente tiene pecados en su pasado, un asesinato, se casó con una mujer que ni siquiera era del pueblo de Dios. No solo eso, sino que aparte es débil, pone dudas, pone excusas. De hecho, así acaba el capítulo, versículo 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea, como la Biblia nos está diciendo, estos son a los que Dios llamó. Estos que tienen un pasado dudoso, estos que tienen pecado en su pasado, que han sido rechazados, que no son prominentes, no son importantes, estos son a los que Dios llamó. Y se repite el mandamiento de Dios. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, como Dios diciendo, yo soy el héroe aquí. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo aquí. Y Moisés respondió delante de Jehová. Finalmente responde, pero ¿qué dice? He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me va a oír Faraón? Otra vez pone la excusa a Moisés. ¿Cuántas veces ya van que Moisés pone la excusa? Ya perdí la cuenta yo, hermano, no sé si ustedes llevan la cuenta. Pero ¿qué nos está diciendo esta historia? ¿Sabes qué nos está diciendo esta historia? Que Dios elige al que le place. No por sus virtudes, no por su valor, no por su pasado, no por su gran pasado prominente, no porque vienen de familia real, sino porque Dios elige al que Él quiere. Porque lo importante acá es que se muestra la mano de Dios, se muestra el poder de Dios, se da gloria a Dios. Si fuera un gran héroe, un prominente héroe, súper fuerte, súper valiente, que no tiene dudas, entonces alabaríamos al héroe. Pero el hecho de que Dios escoja a un hombre insignificante significa que alabamos a Dios y le damos gloria a Dios. Esta es la elección soberana. Déjame decirte 3 enseñanzas rapidísimas, aunque ya vamos bien tarde. Pero 3 enseñanzas para tu vida, mi hermano. Dios te eligió a pesar de tu origen. Dios te eligió a pesar de tu origen. No sé de qué familia vienes, no sé si vienes de familia real o de familia del vulgo. No sé si vienes de familia de sangre azul o de familia de sangre, yo no sé qué color se te ocurre, que sea humilde. No importa, Dios te eligió. No venimos de familia real, pero Dios nos hace real sacerdocio porque así es Dios. A pesar de tu origen, Dios te eligió. Dios te llama a pesar de tu pasado. ¿Qué cosas hay en tu pasado, hermano? ¿Te portaste muy mal? ¿Fuiste pecador? ¿Cometiste muchos errores? ¿Qué crees? Dios te llama a pesar de eso. A pesar de las cosas que hay en tu pasado, Dios dice, está borrado, está perdonado y a partir de ahora te quiero llamar para una misión, para que prediques mi palabra, para que hables de mí, para que compartas mi evangelio, para que des testimonio, para que sirvas en el cuerpo de Cristo. Y Dios te usará a pesar de tus defectos. ¿Eres como Moisés? ¿Eres torpe de labios? ¿Eres impuro de labios? ¿Tienes 1000 defectos? No sé cuáles son tus defectos. Dios te va a usar a pesar de tus defectos. De hecho, Dios te escogió justo porque tienes defectos. Si fueras perfecto, no te escogía. Porque lo importante acá no es que te veas tú y que te alaben a ti, sino que se vea la gloria de Dios en tu vida. Dios te eligió a pesar de tu origen. Dios te llama a pesar de tu pasado. Y Dios te usará a pesar de tus defectos. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has elegido, nos has llamado, nos estás usando y nos usarás, a pesar de lo que somos, porque toda la gloria es para ti. Nos has elegido por tu pura gracia, por tu soberanía. Permítenos entregarnos a ti, ya no poner excusas y entregarnos a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu elección. Te pedimos sanidad a los enfermos, protección a los necesitados, bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Espero que este devocional haya sido de utilidad para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.